Bien, Muñoz. Gracias, presidente. Pues un saludo muy especial para la mesa directiva y para todos los representantes de la Comisión Séptima. Les agradezco pues que me acojan en esta comisión. Para los televidentes invitados, pues soy de la Comisión Segunda. Quería también agradecerle a Ángela María Robledo por su excelente intervención, por todas las problemáticas que ha planteado, las conclusiones, las cuales comparto de manera integral. Agradecer también a la doctora Paula Gaviria por su presencia. Lógico que me hubiera gustado más que estuviera aquí el señor Alan Jara, porque tú ya estás pues con la maleta lista para el otro cargo. E igualmente agradecer al funcionario que está en el Ministerio de Salud, pero pues condenar la ausencia del señor Ministro de Salud en este importante debate. Por supuesto que Ángela María tiene mucho más experiencia que yo porque es psicóloga, porque ha sido académica, presidenta de muchísimas organizaciones y en el mundo de la psicología. Yo he ido aprendiendo con los compañeros y compañeras que están en las barras de la mesa de acompañamiento psicosocial, con las ONGs, con las víctimas, con las comunidades y les agradezco muchísimo a ellos porque llevan décadas haciendo un trabajo quijotesco que lamentablemente no hace el Estado. Y entonces muchas de las actividades de atención psicosocial a las víctimas, lamentablemente, por ausencia del Estado, ha tenido que hacerse con mucho amor y cariño por las ONGs y por las organizaciones de víctimas, incluso por las propias víctimas. Yo cada vez que hablo con las víctimas encuentro que las víctimas hacen poesías, hacen libros, hacen ceremonias colectivas, hacen espacios de reflexión, etcétera, de cuidado y autocuidado de las víctimas. Y bueno, a veces pienso que el tema de atención psicosocial en Colombia es como una sala de urgencias, como esas salas de urgencias donde la gente no la atiende, donde la gente lleva la herida pero tiene que llevar el hilo para que la cosan. Y de alguna manera las víctimas han estado toda la vida desatendidas y tenemos un Estado totalmente indiferente hacia las víctimas. Es muy difícil que los colombianos, las colombianas, Ángela María, nos pongamos por un momento en los zapatos de las víctimas. Y estoy hablando de las víctimas de Estado, estoy hablando de las víctimas de los paramilitares, estoy hablando de las víctimas de la guerrilla, estoy hablando de todas las víctimas. Y en ese sentido, pues hay una indiferencia total. El aparato de atención a víctimas es agresivo. Las víctimas se manejan como si fueran una estadística, no como si fueran seres humanos que han perdido muchas cosas. Para los que hemos trabajado por décadas con víctimas, incluso que hemos visto, por ejemplo, a una mamá morir de pena moral por la desaparición de su hijo, y hemos visto cómo se marchitan con el curso de los meses hasta morir de tristeza, pues nos molesta profundamente que no haya una política pública para recuperar esta sociedad, para recuperar esa parte tan importante emocional de las víctimas, porque hace falta un acompañamiento individual y colectivo y un acompañamiento técnico. Yo he visto a las mamás tratando de recuperar los hijos huérfanos, las abuelas, pero eso no es suficiente, no. Se necesita que haya una política pública que realmente le dé cumplimiento a esa ley de víctimas que sigue siendo un pliego de peticiones. Cuando yo miro la respuesta de la unidad de víctimas, realmente es que es infame el presupuesto que tiene la unidad para la atención psicosocial.
Ángela María, nos dicen que tienen para el año 2016 5.099.886.147. Si yo cojo ese presupuesto por el número de víctimas total, ¿sabe cuánto hay al mes para atención psicosocial de una víctima? 601 pesos con 48 centavos. Pero bueno, digamos que es que yo soy exagerado porque no todas las 8.477.000 víctimas están recibiendo atención psicosocial. Hablemos de las 200.000 que tú mencionabas para este año. Entonces, bueno, tendríamos 25.000 pesos, 25.495.000 pesos para asistencia psicosocial a estas víctimas. Es decir, esto es un chiste, esto es una cosa totalmente demencial. Si yo miro el presupuesto de Bogotá y el plan de desarrollo que está aprobando Peñalosa, reduce en un 74% el presupuesto que había en Bogotá para atención de víctimas. 74%. No hay un solo peso para vivienda de desplazados. No hay un solo peso para proyectos productivos de víctimas en el plan de desarrollo que en este momento están discutiendo en el Consejo de Bogotá, donde el alcalde tiende el SMAT, golpeando a toda la gente que está afuera protestando por el cierre de muchos programas sociales en Bogotá. Y en este momento lo digo acá porque estamos en televisión y porque no sería bueno que sigan apaleando la gente que está parada en el Consejo de Bogotá pidiendo justicia con ese plan de desarrollo. En ese plan las víctimas tampoco existen, Ángela María. Entonces, cuando la unidad nos informa cuáles son las dificultades que tiene la unidad, nos habla de todos los temas que tienen que ver con dinero. Usted recuerda, representante Wilson, cuando hemos hecho debates en la plenaria y en otros escenarios sobre víctimas también, obviamente Ángela María también ha estado presente, que hemos dicho que la reparación administrativa con el presupuesto que tiene la unidad de víctimas, pues se puede tomar 200 años, sin ningún problema. Y el tema de la restitución de tierras otro tanto. Cuando la unidad confiesa sus dificultades, dice insuficiente recurso humano con el perfil para desarrollar todas las actividades. Ya la unidad de víctimas parece una EPS, tiene más abogados que médicos. 700 abogados, me decía Alan Jara, para contestar tutelas a la unidad de víctimas. 800, me aclaras tú. Imagínese ese desperdicio. ¿Y qué hace una tutela? Pues adelantar una víctima porque tiene cáncer y no le han pagado la reparación, o porque es mamá cabeza de familia y de tercera edad, y no solucionan nada esos miles de tutelas, que lo único que hacen es adelantar una víctima de atrás y correr una que está más adelantico para atrás. Y entonces se nos dice que se pierde el capital humano, que es tan importante el capital humano, que tengamos funcionarios sensibles con las víctimas, que entiendan cómo se debe abordar el trato con una víctima. Y la gente se va de la unidad porque le ofrecen un mejor trabajo en otra parte, que los sueldos son malos. Faltan recursos humanos, no se han podido, dicen no podemos ir a los territorios porque no tenemos viáticos. Y resulta que estamos hablando de una paz territorial y estamos hablando de que las víctimas están en los territorios. Claro, en Bogotá también hay, aquí hay 700.000 víctimas en Bogotá. Bueno, todo eso para decir entonces que la unidad de víctimas va a terminar siendo inundada de acciones de tutelas como tantas otras entidades, como las EPS, como el IMPEC. Recuerdo que hablaba una vez con el director del IMPEC y me dijo, Alirio, a mí ya me va a tocar es bajarme al patio, echarme candado porque tengo 770 tutelas con orden de detención por problemas de salud de los presos, por todos los problemas de las cárceles. Y Paula Gaviria, pues espero que no vayas a tener que pagar esas 111 detenciones que tienes ahí por incumplimiento de la unidad con las víctimas, entiendo yo, por todos los temas de... Es decir, esto es un tema totalmente crítico
el tema de la falta de medidas. Y cuando la unidad nos contesta esta petición de qué acciones está tomando para corregir los problemas que tiene, doctora Paula, dice que están elaborando un proyecto de cooperación internacional para buscar recursos para la atención psicosocial. Eso no se soluciona así. El Estado tiene que asumir. Nosotros estuvimos con Ángela María, sí, en Europa, hablando de la cooperación para la paz, del fondo fiduciario, de toda esa vaina, y claro, Estados Unidos, la Unión Europea, muchos países, Suiza, Francia, bueno, Alemania, ellos están dispuestos a meterse la mano al drill para contribuir al proceso de paz en Colombia, pero ellos van a exigir contrapartidas del presupuesto nacional. Jamás se va a poder atender las víctimas en Colombia poniendo al Estado a competir con las ONGs para buscar recursos para atender a las víctimas. Entonces no es serio que pensemos que por vía de cooperación se va a solucionar el problema de la atención psicosocial a las víctimas. Y yo insisto que uno de los problemas de que no haya atención psicosocial a las víctimas es la violencia cotidiana. Cuando tú hablas, Ángela María, de que 22.000 personas fueron objeto de violencia social, la mayoría niñas y niños de 10 a 14 años, porque esta es una sociedad enferma. Cuando uno ve todos los días los feminicidios del tipo que llega y mata a la mujer y hasta mata al hijo, o cuando yo leo el libro sobre los hornos crematorios de Cúcuta y veo ahí que el subcomandante del bloque Fronteras se fue donde la novia y como tenía un amante, la mató a ella, mató a las dos hermanas y mató a la suegra. Eso es la secuela de esta sociedad, de la guerra. Y el conflicto nos va a llegar a las ciudades por la vía de la falta de atención psicosocial, porque hay enfermos victimarios, hay enfermos víctimas y hay una sociedad que también se volvió indolente frente a todos esos escenarios de violencia. Y entonces el peor peligro que tenemos también del posconflicto es que ese conflicto que ha sido una guerra más intensa a nivel rural, se nos va a venir a las ciudades por esa vía. Y yo cuando veo esas noticias y todo lo que está pasando, o esos intentos de linchamiento de la gente hacia un delincuente para quemarlo y hacer todas esas cosas que degradan tanto una sociedad, pues me doy cuenta que estamos en un peligro inminente, Ángela María, de que este país revierta toda esa violencia sociopolítica que hemos tenido en violencia cotidiana, en violencia intrafamiliar, en violencia en las calles, en todo eso. Porque es una sociedad enferma por la guerra. Entonces, bueno, ahí hay otras propuestas de medidas, de apoyo técnico. El Ministerio de Salud no asume la función que tiene. Los psicólogos de las EPS, de las ARS, bueno, de las diferentes entidades no tienen esa sensibilidad. Aquí dice que hay que capacitar a los funcionarios del Ministerio de Salud para que puedan realmente hacer un acompañamiento psicosocial efectivo. Yo no veo una víctima de una EPS llegando a donde ese psicólogo que tiene allá que atender no sé cuántas personas por hora con el ambiente y con el escenario afectivo que se necesita para que una víctima pueda contar lo que le pasó y pueda entrar en un proceso de recuperación emocional. No lo veo. Tendríamos que tener unas unidades especializadas exclusivamente para atención psicosocial a víctimas en el sistema de salud. Y bueno, hasta aquí he hablado de lo que yo no tenía que hablar, porque me han pedido que hablara de la reparación colectiva. Pero no quería dejar de pasar y de complementar las preocupaciones que ha expresado Ángela María con toda justeza en esta comisión. Y creo que aquí en estos debates pues también lo que tratamos de hacer es pedagogía hacia el propio Congreso, hacia la opinión pública, de la importancia de darle salida a un tema tan vital como es la recuperación emocional de las víctimas y también de los victimarios. Hay que reconocerlo porque, como lo planteaba Ángela María,
se puede degradar psicológicamente más el que tortura que el torturado, ¿no? Y por eso en los escenarios de no reproducción de la violencia necesitamos esa recuperación emocional, tanto de las víctimas como de los victimarios. ¿Qué es la reparación colectiva? Y ese es otro tema que es gravísimo. Yo hice recientemente, doctora Paula, un debate, una audiencia el 8 de abril sobre el tema de la reparación colectiva del movimiento sindical. Y fíjense ustedes que el movimiento sindical es fuerte, pues tiene las centrales sindicales, tiene todos los sindicatos, y desde el año 2002, desde julio del 2002, se ha tratado de adelantar un proceso de reparación colectiva con el movimiento sindical, e incluso en el 2014, Juan Manuel Santos con sus ministros se comprometió, y obviamente con las centrales obreras, a crear una mesa de alto nivel. Y fue hasta que hicimos la audiencia, el 8 de abril, al día siguiente, el 9 de abril, Día de las Víctimas, el presidente expedió el decreto 624 para crear esa mesa de alto nivel de la reparación colectiva. Es decir, casi que todo toca hacerlo a la brava. El gobierno se compromete en el 2012, se recompromete en el 2014. Y si no hacemos esa audiencia y ponemos en evidencia todos los incumplimientos del gobierno en la reparación colectiva del movimiento sindical, pues no se expide el decreto, que ese decreto no es la reparación colectiva, ese decreto es la creación de una mesa de alto nivel interinstitucional, etcétera, para avanzar en el proceso de recomendación. Se supone que la reparación colectiva tiene un fin máximo, que es buscar que una sociedad que ha tenido violaciones sistemáticas, masivas de derechos humanos, alcance algunos objetivos, que la sociedad se reconcilie, que se restablezca la institucionalidad, el Estado de Derecho, que se genere justicia, que se reconozca ciudadanía a las víctimas, que se esclarezca la verdad de lo ocurrido, que se supere la impunidad. Todo esto son componentes de aceptar que los hechos victimizantes no solamente afectan a la persona individualmente considerada, sino que afectan en su conjunto a la sociedad, pero también a determinados colectivos, como es el caso del movimiento sindical. El caso del movimiento sindical, yo lo expresaba, cuando se crea la CUT, la tasa de sindicalización era del 20%. Después de 14.000 hechos victimizantes, entre ellos más de 3.000 sindicalistas asesinados, pues la tasa de sindicalización cayó en un 75% al 5%. Y se afectaron los sindicatos, desaparecieron muchas organizaciones, se estigmatizó a los sindicalistas, se le impuso terror a los trabajadores que querían afiliarse a un sindicato. Y por eso la reparación colectiva no es un proceso, digamos, de plantillas o de estándares, sino que hay que construirla con los actores colectivos para poder definir cómo la gente se siente reparada. Incluso no es lo mismo reparar un sindicato agrario que reparar un sindicato energético, o que reparar un sindicato de la salud, o un sindicato de empleados de obras públicas de un municipio. Los procesos de reparación son diferenciados, o si son del sector minero energético, así son del sector agroindustrial, etcétera. Y por eso hacer esa reparación colectiva demanda procesos colectivos. Se supone que, de acuerdo a la ley, hay reparación colectiva cuando hay violación de derechos colectivos, cuando los sujetos colectivos protegidos han sido violentados, cuando la violación sistemática o generalizada de derechos individuales impacta a los sujetos colectivos. Y bueno, se supone entonces que ese daño colectivo, de acuerdo a como lo ha expresado Abre, implica la ruptura del tejido social. Si hay algo que se haya destruido en esta guerra en Colombia, es el tejido social,
que hace que se afecten a las comunidades, los impactos en los liderazgos colectivos. Tú mostrabas una cifra aquí, Ángela María, de 1 millón de muertos, pero es que aquí también los muertos han sido selectivos. Aquí se mataron los nodos sociales que permitían liderar los procesos colectivos, se mataron los líderes, las lideresas, los mamos, los gobernadores indígenas, los dirigentes sindicales, los dirigentes sociales, los dirigentes cívicos. E insisto, esos impactos en el liderazgo hicieron que se recortaran las mejores flores, producto de la guerra sucia, para destruir los procesos colectivos. Yo no me atrevo a pensar qué hubiera pasado si Gaitán hubiese sido presidente, si no se lo hubiese asesinado, para no coger hechos tan cotidianos. O qué hubiera pasado si no se hubiera hecho el genocidio con la Unión Patriótica como agrupación política, no se hubiera matado a todos los candidatos presidenciales, representantes, senadores, alcaldes. Eso es, de eso es que estamos hablando, de esa reparación colectiva. Se afecta también la identidad cultural y las tradiciones ancestrales, los pueblos indígenas, las comunidades afros, las comunidades campesinas organizadas, y por lo tanto está expreso en la ley de víctimas la obligación en cabeza del Estado de hacer esos procesos de reparación colectiva, de reparar esos sujetos colectivos que son grupos y organizaciones sociales, políticas, comunidades, y todas las medidas que implican esa reparación colectiva, medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición, los componentes políticos, materiales, simbólicos, la recuperación de la memoria de las víctimas, bueno, tantos otros componentes que se tendrían que tener. De acuerdo a lo que dice la unidad de víctimas, hay 303 sujetos de reparación colectiva en este momento, 153 son étnicos, 17 son organizaciones, 130 son sujetos de comunidades no étnicas, hay 77 planes de reparación colectiva, hay 5 procesos, Ángela María, de reparación a mujeres, a Fumopaz, la OFP, Organización Femenina Popular, a MUSIC, Narrar para Vivir, bueno, procesos de mujeres importantes, el tema Red de Paz, el IPC. Entonces, pero tenemos el mismo problema que tenemos con toda la reparación, y es que no hay recursos, los procesos son muy lentos. El programa Entrelazando que se tiene para mover la reparación colectiva delega en buena parte en las propias víctimas y en los procesos comunitarios. Yo no digo que no tenga que participar, las comunidades sobreviven gracias a esos procesos comunitarios. Entonces, hay deficiencias en todas las etapas de la reparación colectiva, en la socialización de los procesos colectivos, en el diagnóstico del daño, que es el proceso más difícil, porque no pueden ser los funcionarios públicos, ni menos nosotros los congresistas, de cuáles son las medidas reparadoras del daño a los sujetos colectivos. Eso implica un ejercicio colectivo, social, político, psicológico, filosófico, de cómo reparamos a un sujeto colectivo. Yo, por ejemplo, sostengo que la única forma de reparar el movimiento sindical es restablecer la tasa de sindicalización, por lo menos a lo que estaba antes de la fundación de la CUT, que era el 20%. Y eso tendría todos unos componentes diferenciados frente a cada sector. Luego viene la formulación de la estrategia y luego viene la implementación. Eso no se ha dado. Esos procesos están sin recursos, están con muchísimos problemas. La recuperación del tejido social no se puede hacer de un día para otro, hacer un taller y ya, se recuperó el tejido social, o 2 talleres, eso es un proceso social de fortalecimiento de los sujetos colectivos. No hay una suficiente implementación que haga que los procesos sean
progresivos, las comunidades que han sido objeto de procesos de reparación colectiva consideran que esos procesos han sido desgastantes, que la capacitación es insuficiente, que la presencia de la unidad de víctimas no es constante, que no es posible reparar el daño colectivo sin reparar el daño individual, que no hay suficientes avances en la atención psicosocial, que no hay garantías de seguridad para los líderes que mueven esos procesos colectivos de reparación, que esos tejedoras y tejedoras de las comunidades para la reparación colectiva no pueden, aparte de ser víctimas, asumir toda la carga de esos procesos. Bueno, hay otros temas, el Estado no reconoce la reparación en esos daños colectivos. Todo esto para decir entonces, colegas de la Comisión Séptima y a los televidentes, a todos los invitados, es que si nos vamos a preparar para el posconflicto, la ley de víctimas no puede seguir siendo un pliego de peticiones sin recursos, sino que necesitamos definitivamente que haya voluntad política, no solamente que haya buenos funcionarios. Yo puedo pensar y decir que la doctora Paula Gaviria es una buena funcionaria, pero no tiene la plata. ¿De qué nos sirve que ella sepa de víctimas, tenga sensibilidad, si no tiene con qué hacerlo? Que monte estos 303 planes de reparación colectiva, si no hay con qué echar a andar, en términos reales, esos procesos. Entonces, no solamente necesitamos la ley, sino necesitamos la plata. Y este debate lo hemos dado de manera macro en el plan de desarrollo, lo hemos dado de manera macro en la ley de presupuesto. El año pasado le preguntamos al gobierno dónde está la plata para las víctimas, dónde está la plata para el posconflicto. Se crearon cuentas sin asignarle un peso. Se prioriza la deuda externa, se prioriza el gasto militar. Tenemos 25.000 pesos para atención psicosocial de las víctimas, pero no tenemos problema en comprar cascos blindados de combate de 350 millones de pesos, para poner un ejemplo de lo que puede valer un casco de combate. Entonces, esa es la realidad que tenemos, y yo sí creo que el ministerio debería comprometerse, que tiene más capacidad el Ministerio de Salud, de generar una línea de atención a víctimas mucho más clara, y de que nos ocupemos de mirar cómo realmente profundizamos y aceleramos la restitución de tierras y todo el proceso de reparación integral a las víctimas. Muchas gracias. Muchas gracias, representante Alirio Uribe. Vamos a darle la palabra entonces a los funcionarios del gobierno.